Y ya está con nosotros Beca Duncan también, Celeste Tosolini, y ya que estamos hablando de Pink Floyd, pues hablamos de The Wall, ¿no? Así es. Del claro. muro, como el de Berlín, que cayó un día como hoy. Así es, sí. Beca, bienvenida. Muchas gracias. Mira qué bonito ligamos. Ligamos perfectamente. Fino se llama, sí, sí. sí. Bueno, es que claro hay que decir que Roger Waters es un músico de un gran activismo político y social desde hace muchos años. No, y de que es activo, es súper activo. Claro, Sí. claro. Pero sí, efectivamente, este disco de Pink Floyd hace referencia al muro de Berlín, que pues hoy cae justo la efeméride de pues la famosa caída 9 de noviembre de 1989. Oye, perdón, el disco The Wall es muy anterior a la caída, fue unos 20 años Claro. antes, ¿no? Pero hace referencia, claro, a lo que representaba en aquel momento Celeste Tosolini durante la Guerra Fría, la cortina de hierro. Beca, pues justo este muro de Berlín. Tú no habías nacido cuando lo tiraron, o tenías meses de nacida, ¿no? Sí, estaba chiquita. Pero tú, Beca, tú ya tenía- jugabas en la primaria. Estaba por cumplir un año. También un Estaba año, por ¿no? cumplir un año, Ahora, así es. a quienes nos tocó ver ese muro y estar de un lado y de otro del muro con la enorme diferencia ideológica entre Alemania Oriental y Alemania Occidental y con ello el mundo capitalista y el mundo comunista, pues es tremendo, ¿no? La caída Claro. de este muro. Claro. Marca un antes y un después no solo para Berlín, no solo para Alemania, no solo para el mundo, sino para dos ideologías que se contraponían. Así es, sí, el muro es pues uno de los símbolos más fuertes de la Guerra Fría. Nada más recordando esto que dices de Pink Floyd, sí, efectivamente ese disco sale antes porque el muro se construye en 1961. Hay que decir que tiene antecedentes previos. ¿Por qué? Porque el muro es, pues digamos, la imagen más tangible de una división que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente Europa se divide entre los aliados, hay una esfera de influencia de la Unión Soviética y una esfera de influencia del resto de los aliados, ¿no? Entonces, el muro se construye en 1961 para dividir... Mucho tiempo después. Mucho tiempo después, ya como que termina la físicamente un Guerra muro Mundial. físico, ¿no? Y hay que entender qué sucede para que construyan el muro y qué sucede con Berlín y con Alemania y con el mundo después. Pero nos cae la pausa, Celeste Beca, de ella regresamos con la caída del muro de Berlín. No se vaya. Hemos estado poniendo música francesa alrededor de este programa y a lo largo. Pero ahora pusimos algo británico, Heroes, David Bowie, porque estamos hablando de la caída del muro de Berlín, que sucedió un día como hoy. Pero tal vez la canción más emblemática es de un alemán naturalizado estadounidense que manejaba un coche que dicen que era increíble, que es David Hasselhoff. De veras, no lo estoy tomando el pelo, escuche. Hizo un concierto, porque también le daba por cantar, en el muro de Berlín. Veo a lo lejos la puerta de Brandenburgo para que nos acompañen a través de la señal de Telefórmula, con fuegos artificiales, y él con su chamarrita de luces, parece un árbol de Navidad, cantando en el muro, despidiéndose de él. A ver, escúchenos. Yo no sé por qué no cantó en alemán. Es alemán, cantó en inglés. Qué simbólico, ¿eh? La caída del muro y cantan en inglés. ¿Cómo ves, Beca Duncan? ¿Cómo ves Celeste Tosolini? ¿Por qué en inglés un alemán? Hay que decir que sí, David Hasselhoff en ese momento él gozaba de mucha popularidad en Alemania y por eso lo invitan. Pero Heroes de David Bowie es una canción que se trata sobre una pareja que está tratando de tener una relación a través del muro, con muchas imágenes que evocan, que David Bowie vivió 3 años en Alemania Occidental, muchas imágenes que evocan, por ejemplo, esta frase de quisiera que pudieras nadar como los delfines, es porque él ve cómo asesinan a un joven que estaba tratando de nadar para cruzar a través del río a Alemania Occidental. Y de hecho, Alemania Oriental, Alemania exactamente. Occidental. Que era muy chistoso porque la República Federal Alemana era la parte capitalista, por llamarlo de alguna manera, que me parece muy simplista, pero así. Sí, sí. Y la Oriental era la República Democrática de Alemania, Así es, sí. que coincidía con las ideas comunistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Y fíjate que en gran parte la caída del muro tiene que ver con una mayor demanda de la ciudadanía de Berlín Oriental, de Alemania Oriental, de querer tener una frontera más abierta. Y ahí también David Bowie juega un papel muy importante. De hecho, se le atribuye a él mucha de la presión que comienza a ejercer esta ciudadanía, porque él en junio de 1987 hace un concierto frente al Reichstag,
más o menos en esa zona de Berlín, justo enfrente del muro, con la intención de que el concierto pudieran escucharlo también del otro lado del muro. Entonces comienza a amotinarse la gente de Berlín Oriental al muro para escuchar el concierto de David Bowie que está sucediendo del otro lado, y ahí comienza a haber un enfrentamiento muy fuerte de la policía, reprimen a los jóvenes que se están acercando al muro a escuchar el concierto, y eso comienza a generar también un enorme malestar para que pues lo quiten, ¿no? Para que finalmente se caiga. Es importante decir que esta presión ciudadana lleva también a distintos cambios con las fronteras de lo que entonces era el bloque soviético. Entonces eso también es otra explicación de por qué cae el muro. Como decíamos, se construye en 1961, pero para los años 80 llega Gorbachev al poder en la Unión Soviética, y él comienza a tener políticas un poco más laxas sobre el control soviético de distintos territorios. Y viene la perestroika. Así es, así es. Y lo que comienza a suceder también es que se le permite a muchos de los países que integran este bloque a tener más libertades, más autonomía en su política. Algunos de ellos incluso abren sus fronteras. Esto sucede entre Hungría y Austria, por ejemplo, como un antecedente importante. Y posteriormente lo que sucede, ¿por qué cae el muro en el 9 de noviembre? Es porque ese día anuncian en Alemania Oriental que va a haber medidas un poco más relajadas para que la gente pueda viajar y salir de Berlín, y bueno, de Berlín Oriental, y eso hace que la gente nuevamente se amotine frente al muro, ¿no? Porque el anuncio se hace de una manera un poco espontánea, sin mucha claridad sobre cuáles van a ser las nuevas reglas de viaje. Entonces la gente va al muro queriendo salir, porque ya se ha hecho este anuncio, y eso es lo que inicia la caída del muro el 9 de noviembre. Ahí está, un día como hoy, Beca Duncan, y está el Charlie Point, que era el sitio en donde era la garita que dividía, una de muchas en Berlín, a Berlín Oriental de Berlín Occidental, que hoy pues es uno de los destinos turísticos más importantes, pero que sigue dividiendo una ciudad que después de tantos años es muy distinta entre la zona oriental y la zona occidental, no solo en su arquitectura, sino en la gente, en las personas, en el sentir, en cómo te voltean a ver, en cómo te miran. En la parte occidental pues no hay poco contacto visual. Celeste Tosolini, en cambio en la parte oriental te voltean a ver, te platican, te dicen, y como que la sientes más real, más auténtica. Celeste, qué bueno que estás aquí porque conocemos principalmente en México la versión occidental de la caída del muro, en donde nos pintan una película a color de un lado del muro y una película en blanco y negro del otro lado del muro. Hay otra versión de la caída de ese muro y tiene que ver con Berlín Oriental, ¿no? ¿Cómo ves el sesgo informativo alrededor de esto tantos años después? ¿Y cómo habrá sido para los orientales también la caída del muro y el defender su identidad? Y bueno, pasa normalmente con muchas disciplinas, Juan, que se occidentalizan y llega esa historia, sobre todo a América Latina y a la región, o sea, es México y la región, ¿no? Creo que del otro lado debe estar la otra historia, ¿no? De oriental, ¿no? Ahí está, y hay libros, hay literatura, y hay unas películas que retratan muy bien. Hay una, ¿te acuerdas una película, cómo se llama? De una persona que se despierta después de la Adiós caída. a Lenin. Adiós a Lenin, es maravillosa. Maravillosa. La madre se despierta de haber estado inconsciente mucho tiempo, y ella es una furibunda comunista, y el hijo está tratando de que no se dé cuenta que el muro ya cayó y que la Unión Soviética ya no existe. Así es. Yo conozco muchas personas que vivían en Berlín Oriental, sobre todo en aquella época, y seguían defendiendo durante muchísimos años la ideología con la que crecieron y un proyecto con el que comulgaron, no de manera meramente acomodativa, como también sucedía en algunas otras personas y sucede en cualquier otro movimiento, sino con una verdadera convicción socialista, ¿no? Sí, había mucho idealismo, ¿no? Mucho idealismo en torno a ese proyecto. Yo también les recomiendo que vean la serie Cleo en Netflix. Cleo con K. Es buenísima. Es buenísima porque justo trata sobre un agente de la KGB en el momento en el que se cae el muro. Así es, una gran serie con ese humor alemán que un gran humor negro, no conocemos. Sí. Y hablando de humor, nos vamos al